Buenas noches, en la sesión de hoy vamos a ver lo que son los triggers, ¿listo? Entonces, de momento, en teoría, con la parte de SQL avanzado sabemos lo que es las vistas, sabemos lo que son las funciones, sabemos lo que son los procedimientos almacenados. Y ahora vamos a ver lo que son los triggers, que es parte de la administración de bases de datos, ¿ya? Normalmente esto se hace a nivel de DBAs. ¿Cuál es la idea de esto? O sea, un trigger, que es básicamente la traducción que se puede decir es disparador o desencadenador, por si acaso estas diapositivas están en la plataforma, ¿no? Es como si fuese una especie de procedimiento almacenado. Ya sabemos crear nosotros procedimientos almacenados, ¿no? Pero la idea es de que estos procedimientos almacenados no se van a ejecutar llamándoles con un call, porque nosotros sabemos que para llamar a un procedimiento almacenado que ya tenemos escrito, tenemos que utilizar acá esta palabrita reservada que es el call, y luego acá obviamente el nombre del procedimiento. Y aquí le podemos pasar o no parámetros, ¿no es cierto? Y lo ejecutamos de esa manera. Pero un trigger es una especie de procedimiento almacenado, ya primero que no recibe parámetros, no tiene parámetros. Y tampoco lo vamos a ejecutar con un call, sino va a ser una especie de procedimiento almacenado que se va a ejecutar de manera automática. Y se va a ejecutar de manera automática cuando se realice en una tabla una operación de transacción. No se olviden que una operación de transacción o el concepto básico de transacción es que es la unidad básica de modificación de una base de datos, ¿no es cierto? Y esa transacción con lo que son las operaciones CRUD se da simplemente con el insert, con el update o con el delete. El select no te genera una transacción. El select por sí solo no te genera una transacción. ¿Listo? Simplemente te hace una lecturación de datos. Obviamente, cuando ya hablamos de transacciones más fuertes, donde tenemos más procedimientos, el select podría formar parte de una transacción, pero la idea general es que esa transacción siempre al final va a modificar la base de datos. Cuando nosotros insertamos, modificamos la base de datos. Si antes había 1000 registros, insertamos un hito, ahora hay 1001, ¿no? Cuando modificamos también cambia la base de datos, ¿no? Antes era, no sé, Jiménez con S y ahora es Jiménez con Z, entonces se cambia. Y lo propio cuando eliminamos los registros, ¿no es cierto? Se genera un cambio, una modificación. Entonces un trigger va a ser ese procedimiento, una especie de procedimiento que vamos a escribir, que se va a ejecutar automáticamente en una tabla cuando en esa tabla o se inserte o se actualice o se elimine, se eliminen registros. ¿Listo? O sea, un trigger va asociado con una tabla. O sea, nosotros, teniendo esta base de datos, estamos agarrando de ejemplo, podemos crearle triggers acá, al cliente, triggers a la oficina, a pedido producto, a lo que nosotros queramos. Le podemos ir creando triggers y esos triggers van por tablas. No es que define un trigger genérico para todas las tablas, sino se escriben para cada tabla que tenemos en la base de datos. ¿Listo? Ahora, si entendemos un poquitito bien este concepto, o sea, si ya estamos dándonos idea de lo que es un trigger, ¿en qué se utiliza? Tiene tiene varias, perdón, me trabé un poquitito. Tiene varias utilidades, ya se puede utilizar para muchas cositas. Las principales son el hecho de conservar la integridad referencial y la coherencia entre los datos. Eh, Nosotros sabemos diseñar las bases de datos así, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y hacemos relaciones así físicas. O sea, yo he generado el diagrama de acá, apliqué ingeniería inversa y he generado el diagrama. Y esto nos permite ver estas relaciones que tenemos acá, que esto es una relación física, ¿no? O sea, sí o sí en esta tabla, vamos a ver acá, están las claves foráneas. Miren, aquí están, ¿no? Ustedes saben manejar Workbench en bases 1. Entonces, miren, están como claves foráneas. ¿Listo? Acá también, a ver si vemos, por ejemplo,
la tabla representante tiene una clave foránea que es el ID de la oficina. Entonces está, ¿no? Está definido como una clave foránea propiamente dicha, ¿no? Donde de oficina la está apuntando, o sea, es la columna es I de oficina, ¿no es cierto? Y está buscando a la columna I de oficina de la tabla oficina, ¿no? Y aquí tenemos estas cositas que son las acciones para la opción de actualización y eliminación cascada, ¿no es cierto? Pues tenemos acá restringido, nulificación o sin ninguna acción, cositas que hemos visto, que han visto en bases 1. Pero está definido como una clave foránea física. En algunos casos les comento que no trabajan así con claves, con relaciones físicas. O sea, si bien crean los IDs, no están, y las claves así foráneas no los relacionan físicamente. ¿Ya? Las tablas están aisladas, así separadas. Eso algunas veces lo hacen, les digo, es porque cuando se maneja muchísima data, y exageradamente muchos datos, cada vez digamos que estoy insertando un representante, tengo que verificar que esta idea oficina exista acá, ¿no? O sea, esto hace el DBMS y eso a veces afecta a la performance, ¿no? Entonces eso, cuando hay muchísima data, afecta. Y algunas bases de datos que están en producción manejan estos IDs así, pero sin esto, sin esta relación física. La relación la tratan de garantizar desde la parte de la programación y esa relación lógica. O sea, se llama eso relación lógica y no relación física. Entonces, en ese tipo de bases de datos, o donde no están bien controladas o bien designadas estas relaciones y estas claves foráneas, los triggers nos permiten controlar primero la integridad referencial. O sea, si eso no estuviera relacionado físicamente, entonces cuando meta aquí una idea de oficina, yo podría utilizar un trigger para verificar que esa idea de la oficina realmente exista, para recién hacer la inserción. ¿Listo? Pero no solamente es eso, no solamente se utiliza para lo que es la integridad, sino también lo podemos utilizar para temas de auditoría. Hay varias bases de datos que a veces o sistemas que no manejan una auditoría o una bitácora, entonces podemos implementar los triggers los triggers para realizar esa auditoría. ¿Listo? Entonces, integridad referencial, eh, lo que es auditoría, e incluso para programar ciertas acciones que la base de datos realice sin que tenga que depender de un sistema. En algunos casos se dan, en algunos proyectos se dan que ya hay sistemas funcionales que tienen sus bases de datos así. ¿Listo? Y tenemos, digamos, un sistema que está corriendo, el cual ya es difícil modificar porque es antiguo o porque no tenemos el código, etcétera. ¿No? Simplemente estamos ejecutables y etcétera, etcétera. Entonces, perdón, a veces queremos hacer cambios, digamos, cada vez que se inserte, digamos, el registro de un pedido, queremos llevar otra tabla o hacer otras cosas, o incluso mismo si ese sistema tiene bugs y nos mete, por decirles, totales de pedidos o otras cuestiones, fechas bastante pasadas, podemos controlar con triggers acá para que al momento de que ese sistema le envíe los datos a la base, pues en la base nosotros podamos controlar esa coherencia de datos y hacer un rollback si fuese necesario. Entonces, en muchos casos, cuando no se tiene acceso al código, podemos programar varias cositas en la base de datos directamente desde triggers. ¿Listo? Varias cositas para hacer reportes y demás en el campo laboral las manejamos con triggers. Entonces, esa son la idea de estos desencadenadores que se van a ejecutar, como les decía, en estas acciones que tenemos acá. Hacer un insert, un update, un delete en las tablas. Ahora, hay diferencias con los procedimientos almacenados, ¿no? O sea, los triggers no se pueden invocar. Los procedimientos almacenados se invocan con un call. Estos disparadores o triggers se van a ejecutar de manera automática, como les dije, cuando en la tabla para la cual programemos los triggers se inserte, se actualice o se modifique, se inserte, se actualice o se eliminen registros. ¿Listo? No reciben ni retornan parámetros. ¿Listo? Por si acaso, no reciben parámetros. ¿Ya? Es un detalle que tiene, ¿no?
Normalmente es para trabajar con esto de la integridad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y dentro del disparador, dentro de los triggers, podemos hacer referencia a campos de otras tablas, consultarlos, o sea, podemos aplicar nuestro SQL. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos triggers se van a ejecutar después de la ejecución de la instrucción insert, update o delete en la tabla en la que han sido definidos, ¿no es cierto? Y las restricciones se comprueban antes de la ejecución de una instrucción insert, update o delete. Entonces, estas restricciones se van a comprobar primero. Si se infringe alguna restricción, el desencadenador no llega a ejecutarse. Las restricciones son las reglas que tienen las tablas, ¿no? Si digamos a un campo entero le estoy enviando la palabra hola mundo, o sea, una cadena, entonces ahí se va a comprobar esa restricción y bueno, ya no se insertaría, ¿no? Entonces el trigger no se va a ejecutar. Si se comprueban esas reglas, al hacer la inserción de datos apropiados, el trigger recién se va a ejecutar. ¿Listo? Aquí tenemos la sintaxis básica de un trigger, está en SQL Server. Y miren, acá tenemos lo que nos interesa, que es la sintaxis básica en MySQL. ¿Listo? Lo que son los triggers. Siempre con los delimitadores. Tenemos acá un create trigger. Nombre del trigger que vamos a tener, el before. Y aquí la acción sobre la tabla. Estos triggers se crean por tablas. ¿Listo? Aquí las acciones que puede ser, o sea, ¿cuándo se va a ejecutar automáticamente? Cuando se inserte, se actualice o se elimine en esta tabla. On, el nombre de la tabla. Luego tenemos esta palabra que dice for each row, luego un begin y un end. Y aquí están las instrucciones del trigger. ¿Listo? Vamos a probar. Vamos a ver ya cómo funciona esto. Vamos a crear aquí una tabla que le vamos a llamar un ejemplo clásico. Vamos a hacer acá, vamos a crear una tabla que le vamos a llamar auditoría. Y aquí vamos a definir algunas columnitas para esta tablita auditoría. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? A ver, le vamos a crear aquí una clave. Está el ID de la auditoría. Clave primaria, autoincrementable. ¿Listo? Aquí, la idea de esta tabla de auditoría es que aquí vamos a registrar, digamos, una bitácora de las cosas que se están haciendo en el resto de las tablas. Entonces vamos a colocar en la tabla, ¿qué tabla es? El nombre de la tabla directamente. La acción del CRUD que se está haciendo. Esto va a ser un char de 1 nada más. Ahí le vamos a enviar si estamos haciendo un create, un update o un delete. ¿Listo? Una descripción de lo que estamos queriendo hacer. O un detalle del CRUD. Vamos a colocarle una descripción un poquito más larga. Y de momento la fecha y hora de registro. Vamos a colocarle un timestamp. Y aquí vamos a colocar un current timestamp. ¿Listo? Vamos a aplicar, veremos ahí. Ahora sí, se me generó la ventanita, está el script, aplicamos, dice que todo está ok. Y ahí tengo creada la tabla auditoría, ¿no? Ahorita no hay nada. ¿Cuál es la idea? Volvemos a repetir de esto, es que en esta tabla auditoría se irían guardando bitácoras. Por ejemplo, si nosotros registramos una nueva oficina, ya deberíamos indicar que en esta tabla auditoría deberíamos indicar que se ha creado una nueva oficina. ¿Ya? Si se crea un nuevo cliente, debemos decir se ha creado ese nuevo cliente y el cliente es tantos, es tales, cuales, cual. ¿Listo? O sea, una bitácora aquí de lo que se está haciendo. Si se modifica el nombre de una oficina en esa tabla auditoría, es decir, en la tabla oficina, se ha hecho un update y el detalle es que se ha modificado el nombre de la oficina. Antes era, digamos, el nombre de la oficina, oficina sur, y ahora es oficina este, por decirles. Entonces, llevar una bitácora de lo que se hace. Vean esa tabla auditoría básica.
Entonces, como queremos llenar esta tabla de auditoría, vamos a crear un trigger primero para oficina. Vamos a suponer que es una tabla la cual queremos controlar. ¿Listo? Entonces, le vamos a crear aquí un trigger para la oficina. Cada vez que insertemos una oficina, vamos a decir en la tabla de auditoría, vamos a llenar estas columnas con la tabla oficina, el CRUD insert, o sea, el C, el create, el detalle que se está insertando tal registro de la tabla oficina, ¿no? para tenerlo aquí presente. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir la sintaxis para crear ese trigger. Los nombres de los triggers que creamos, bueno, siguiendo la sintaxis, ¿no? Tenemos el delimitador, me estaba olvidando. El delimiter. Es el delimiter. Y hasta acá. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la sintaxis, bueno, de acuerdo por buena convención, perdón, los nombres de los triggers empiezan con tjr. ¿Listo? Luego la acción, digamos, esto es cuando se haga un insert en la tabla oficina. O sea, cada vez que se inserte en la tabla oficina, este trigger se va a ejecutar. ¿Listo? Luego tenemos la palabra before y la acción, el CRUD, el insert. ¿Listo? Sería before insert. No es para cuando se actualice ni se elimine, sino cada vez que se inserte un nuevo registro en la tabla oficina, vamos a llenar en la tabla auditoría. ¿Listo? Luego tenemos el on, el nombre de la tabla. Ya estamos diciendo que este trigger va a ser para la tabla oficina cuando se inserten registros. Y luego tenemos el for each row. Ya tenemos el begin. Y luego tenemos el end. Esta es la sintaxis de un trigger. ¿Qué va a ocurrir acá? O sea, el código que nosotros escribamos acá se va a ejecutar de manera automática cada vez que se inserte un registro en la tabla oficina. ¿Listo? Ahora, la idea que nosotros tenemos es que cada vez que se inserte un registro en la tabla oficina, ¿listo? Insertemos o coloquemos acá en la tabla auditoría ese registro. O sea, digamos que el ID de auditoría se autogenera, ¿no? Pero decimos tabla oficina, el CRUD es el C y el detalle se está insertando tal registro en la tabla oficina, ¿no? Y esto se autogenera. Entonces, por cada registro que se cree en la tabla oficina, nosotros vamos a insertar otro registro en la tabla auditoría. Para insertar este registro en la tabla auditoría vamos a enviar el nombre de la tabla que tenemos, qué acción del CRUD se está realizando y un detalle. ¿Listo? La fecha de registro se autogenera. Ahí vamos a colocar los values. Miren, la tabla es la tabla oficina, ¿no? Eso para la cual estoy programando. ¿Listo? Ahí está. El CRUD que estamos haciendo es un create. ¿Sí? Y el detalle, de momento, todavía no os voy a indicar cómo capturar. Lo ideal sería decir se ha insertado la oficina con nombre tantos, con dirección tantos. Eso es lo que deberíamos decir en el detalle, ¿no? Pero todavía no estoy enseñando a capturar esos datos. De momento voy a colocar acá, se insertó, simplemente un mensajito. Se insertó un registro en la tabla oficina. Simplemente eso vamos a colocar ahorita en el detalle. Luego vamos a agregarle ya esos valores que queremos que se inserten. Miren, entonces cada vez que se inserte un registro en la tabla oficina, se va a ejecutar esta acción. ¿Listo? Vamos a crear el trigger. Ejecutamos y aquí dice, bueno, commands ejecutados de manera correcta. Al parecer todo está súper. Y el trigger se ha creado. ¿Dónde se crean esos triggers? Como los triggers corresponden a las tablas, entonces desplegando las tablas tenemos acá las columnas, índices, las claves foráneas y aquí tenemos los triggers.
Si expando esto aquí ya me sale, siempre y cuando refresquemos la vista. A veces no sale automáticamente, tienen que refrescar. Aquí está, ¿no? Ya se ha creado. Y este es un método que cada vez que se inserte un registro en la tabla oficina, automáticamente el código de acá se va a ejecutar. ¿Listo? Probaremos, insertaremos algo en oficina, ¿ya? Ahora, ojo, esa inserción no importa si la hago desde acá, desde código SQL, o la hago desde un sistema. Como se está realizando la acción de insertar, entonces se va a ejecutar ese trigger. Vamos a insertar un registro en la tabla oficina. Ya, vamos a seleccionar acá los datos de las oficinas primero. ¿No? Vamos a ver qué datos hay. Y le vamos a insertar otro registro más. Y voy a hacer un select asterisco de la tabla auditoría adicionalmente, para que de momento podamos observar que no existe nada, ¿no? Entonces voy a volver a desplegar esto. Entonces vamos a hacer un insert into la tabla oficina. Y si estoy bien, los valores que hay que enviarle son el nombre de la oficina y la dirección. Entonces acá oficina Incos, digamos, ¿no? Y la dirección va a ser calle A, digamos, ya lo estoy inventando. Ahora, yo voy a realizar esta acción. Ahora, estoy realizando una inserción en la tabla oficina, pero para oficina ya tengo un trigger, que cada vez que se inserte cualquier cosa en la oficina, esto va a insertarlo automáticamente en la tabla auditoría. Entonces, ahorita, primero, al hacer correr esto, se va a insertar en la oficina este registro, pero automáticamente se va a disparar este trigger y también va a hacer una inserción en la tabla auditoría. Vamos a probar. Ahí está, hago correr y me dice un registro afectado, ahí todo bien, no me dice nada. Si veo primero la oficina, o sea, en la oficina se ha creado ese registro porque hemos hecho un simple insert, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí está, oficina Incos, Calya, y esto se ha autogenerado. Pero veremos la tabla de auditoría, que es lo que nos interesa. Si vemos, miren, en la tabla de auditoría, aquí se ha creado un registro automáticamente. Con el ID 1, la tabla oficina, el CRUD-C, que es un create, ¿no? Hemos hecho una inserción, y dice acá, se insertó un registro en la tabla oficina. Cada vez que nosotros insertemos lo que sea, se va a crear estos registros acá. Miren, voy a insertar uno más. Oficina, correo, digamos. Calle C de correo. Voy a hacer correr esto. Y me dice todo ok, ¿no? Pero si reviso, bueno, oficinas, se ha insertado ese registro, no hay problema, ¿no? Que está oficina correo. Pero lo que interesa ahorita es que automáticamente se ha ejecutado el trigger que está haciendo que también, miren acá, vuelva a generarse esto, ¿no? Ya estamos haciendo una especie de auditoría. Sabemos que aquí en esta fecha y esta hora se están realizando acciones en la tabla oficina. ¿Listo? Bien, ahora hasta acá. Obviamente podemos programar nosotros después un trigger para el update, para el delete, o sea, podemos programar triggers para cada acción. Y una tabla puede tener 3 triggers, digamos, hasta 3. O incluso puede haber más, ¿no? Pero vamos a ir programando esos triggers para las distintas acciones que tengamos que realizar. ¿Listo? Ahora, hasta aquí más o menos se entiende la idea, ¿no es cierto? Pero la cosa es que yo quisiera aquí decir, se ha insertado la oficina tantos, con dirección tantos. Eso es lo que quiero saber. ¿Listo? ¿Ya? Eso quisiera hacer, ¿ya? Pero antes de hacer eso, voy a hacer acá voy a crear otro trigger más, me voy a copiar este acá. Y aquí le vamos a llamar trigger update oficina.
¿Ya? Y este va a ser before update. O sea, este se va a ejecutar cada vez que actualicemos algo en la oficina. Y aquí vamos a decir la tabla oficina. Del CRUD la acción es la U. Y aquí vamos a decir se modificó un registro. De momento, no vamos a decir que se ha modificado. Se modificó un registro en la tabla oficina. Y si aquí yo hago un update, bueno, tengo que crear el trigger. Miren, voy a crear este trigger más ahora. Y esta acción se va a ejecutar cada vez que yo actualice lo que sea en la tabla oficina. Se ha creado el trigger. Y aquí voy a hacer un update. Digamos acá, nombre de la oficina. Cambio, digamos. Para que no se cambie todo. URI de oficina. Y a ver, veamos una... Vamos a cambiar el nombre acá. Oficina correo, ¿ya? El ID es 7. Voy a hacer correr esto. Y ahí estoy modificando. Y bueno, si veo en la oficina se ha cambiado, ¿no es cierto? Cambio se llama. Pero miren auditoría. Hay un trigger que está ya configurado para la actualización. Y miren aquí, se me acaba de crear esto. ¿No? Puedo programar otro trigger para el delete. Cada vez que elimine, decir que se ha eliminado. Pero, bueno, hasta acá viendo estas dos opciones, el delete ya no lo voy a escribir. Pero hasta acá viendo estas dos opciones, podemos observar que bueno, estamos haciendo lo que queremos hacer, los triggers están ejecutando, pero nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, cuando decimos se insertó un registro en la tabla de oficina, quisiéramos saber qué oficina es, con qué nombre se ha insertado, cuál es la dirección. Cuando se ha modificado algo aquí, quisiéramos saber cuál era su valor anterior y cuál es el valor nuevo, digamos, qué nombre era antes de la oficina y ahora qué nombre es. Y esto es para que quede un registro, una especie de bitácora de todos los cambios que se han ido dando en la base de datos. ¿Listo? Y esa es la idea. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos esos valores cuando se insertan o se modifican los registros? Bueno, esto también está, la forma de obtener esos valores están acá en las diapositivas, pero les explico de manera ya un poquito más resumida. Cuando nosotros hacemos un trigger para una inserción, ya, si queremos obtener los valores que se van a insertar, o sea, que se están insertando, los podemos obtener a través de un registro, ¿ya? O sea, cuando se está insertando, por ejemplo, esto en la tabla oficina, se crea un registro que agarre la misma estructura de la tabla oficina. Voy a hacer correr esto. Entonces, cuando estamos haciendo correr una inserción, en el trigger internamente se crea un registro que apunta a estas columnas de la tabla oficina. Y ese registro podemos acceder a ese registro con la palabra new. O sea, si coloco new, punto, y el nombre de la columna, por decir new, punto, nombre oficina, vamos a acceder al valor que se está queriendo insertar para la columna nombre oficina. Si quiero acceder a la columna dirección, o sea, ese valor que se está insertando para la dirección, entonces podemos acceder con new.dirección. ¿Ya? Entonces, cuando hay un insert, tenemos el new. Así obtenemos los valores. Ahora, cuando se quiere eliminar algo, primero voy a hacer el delete acá. Y escribimos el trigger para cuando se elimina algo. Digamos, estamos queriendo eliminar esto. Podemos obtener esos valores antes que se elimine. Y eso está a través de un registro que se llama old. Punto nombre de la columna.
Si digamos quiero saber qué ID se está eliminando, alt.id oficina. ¿Qué nombre de oficina es eliminado? Alt.nombre oficina. El registro que se está eliminando, o sea, antes de que se termine de eliminar de la base de datos, podemos acceder con este alt. Y el new nos permite acceder a ese registro que se está insertando, a los valores de ese registro que se está insertando. Y el alt a los valores del registro que se está eliminando. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? En el insert y en el delete. ¿Qué pasa en el update? En el update hay cosas que se dan, ¿no? O sea, puedo tener inicialmente este registro con los datos antiguos, se dice, o sea, son los valores todavía sin modificar, y una vez que hago correr un update, cambian estos valores. En este caso solamente está cambiando el nombre, pero pueden cambiar más valores. Entonces, cuando hacemos un update tenemos registros antiguos, o sea, o valores antiguos, que es como estaba antes de cambiarse el registro, y luego tenemos los nuevos valores por los cuales estos van a ir cambiando sus datos. Entonces en el update se utiliza el alt y se utiliza el new. Utilizamos estos dos registros, el alt y el new. Igual, alt.nombre columna y new.nombre columna. Pero hay que tener en cuenta que el alt se refiere a los valores antiguos antes de ser cambiados. Y el new se refiere a los valores nuevos que están modificando. O sea, por ejemplo, aquí el new apuntaría este valor a cambio. Y el alt apuntaría este valor, oficina IC Norte 2. ¿Listo? Entonces, podemos acceder a través de estas variables, que son registros, a los valores que se van a insertar o a los valores que se están ya eliminando de la base de datos o en un update a los valores antiguos y a los valores nuevos. ¿Listo? Dicho eso, haciendo el uso de esto, vamos a modificar ahora nuestros triggers. Bueno, si quiero modificar un trigger no funciona el alter trigger, ¿ya? O sea, tengo que hacer acá un drop. Para eliminar un trigger hago drop trigger y el nombre del trigger lo voy a eliminar y lo voy a actualizar para crear otro ya agregando, ¿no? Acá lo acabo de eliminar y ahora vamos a volverlo a crear, pero esta vez miren acá vamos a armar una cadena. ¿Listo? A ver, acá me voy a declarar una variable. O sea, aquí puedo declararme también variables por si acaso. Ya puedo declararme variables, puedo utilizar los ifs si fuese necesario, un case, puedo llamar aquí a un procedimiento almacenado o llamar a una función, o sea, puedo hacer eso. Ya, por si acaso. Y acá vamos a hacer, simplemente para declararme variables lo estoy haciendo, podríamos hacerlo directamente en acá. Setcat, digamos, aquí puedo hacer igual esto a concat, vamos a concatenar. Y miren, aquí ya no vamos a decir se insertó un registro en la tabla oficina, sino vamos a concatenar acá valores que digan el nombre de la oficina que se está insertando. Entonces acá vamos a concatenar nombre de la oficina. Lo escribí así largo. Concatenamos acá. Y el nombre de la oficina que se está insertando lo vamos a obtener con este new punto nombre oficina. Ahí está. Concatenamos. Aquí vamos a colocar una comita en la dirección. Y lo vamos a concatenar esto acá con new punto la columna dirección. Entonces cada vez que se inserte, bueno, ojo, me estoy olvidando acá. Tenemos acá el valor para el detalle, va a ser esta cadena de acá. En vez de esta cadena podría haber colocado todo este concat, pero yo lo he hecho así por pasos para mostrarles que nos podemos declarar variables, hacer asignaciones
Incluso les he mencionado que podemos hacer ifs, llamar a funciones o procedimientos almacenados. Ya, lo vamos a cambiar así ahora. Ahí está, ha corrido nuestro trigger. Entonces, cada vez que ahora se inserte un registro en la tabla oficina, no sé ahora qué le llamamos, Colón, digamos, de la Plaza Colón, calle Colón, vamos a colocar. Entonces, cada vez que insertemos ahora en la tabla oficina, se va a ejecutar ese trigger, pero en la auditoría ya va a decir qué registro se ha insertado y en qué y cuál es su dirección, ¿no? Entonces miren, voy a hacer correr esto. ¿No? Y lo primero en la tabla oficina está. Aquí está esa. Pero lo que interesa es la tabla auditoría. En la tabla auditoría debería haber salido que se ha insertado esto. Aquí está la tabla auditoría, miren. En oficina se ha hecho un create. Y se ha insertado la oficina, el nombre de la oficina, oficina Colón, en la calle Colón. Esto es lo que se ha insertado. O sea, ya estoy llevando una bitácora más interesante. ¿Ya? Lo propio vamos a hacer en el update. Vamos a eliminar este trigger. Ahí está. Y lo vamos a volver a crear. Y voy a armar otra vez otra cadena acá, ¿ya? Ahí está. Entonces, aquí le vamos a colocar valores anteriores. Entonces, si quería saber cuál era la anterior oficina, es alt, nombre oficina. Vamos a concatenar acá con alt, dirección. Los valores anteriores, ¿no? Y aquí podemos decir, vamos a concatenar otro mensajito que diga cambiado por o cambiado a, digamos, y acá los nuevos valores estarían en new.nombre oficina, ¿sí? Y el otro sería, voy a concatenar una comita para que se vea más bonito, new.dirección. ¿Listo? Y acá, en vez de decir se modificó tal cosa y demás, vamos a insertar esta cadenita. ¿Ya? O sea, los valores anteriores y cuáles son los nuevos valores por los cuales se está cambiando. Vamos a probar. ¿Ya? Corrido. Y miren, voy a cambiar acá buscaremos una oficina para cambiarle, para que nos demos cuenta. A esta oficina Colón y calle Colón le vamos a cambiar el nombre y la dirección, ¿ya? Entonces, nombre de la oficina ya no va a ser oficina Colón, va a ser oficina o va a ser Plaza Colón directamente, ¿ya? Claro. Oficina central, ¿ya? Y a la dirección no es calle Colón, digamos, es la Plaza Colón. ¿Ya? Y esta es la oficina 8, ¿no? Es este registro. Entonces, esto se va a modificar, pero en el trigger nos va a decir que los valores anteriores eran oficina Colón y calle Colón, y ahora se está cambiando por oficina central y por Plaza Colón en la dirección. Miren, vamos a probar. Hasta ahí dice que se ha afectado. Y obviamente en la tabla oficina está el cambio, ¿no? Pero aquí no vemos el histórico, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué valores eran anteriormente? Eso lo vemos acá en auditoría, ¿no? Entonces miren, aquí está.
en la oficina, en la tabla oficina, se ha hecho un update. Y los valores anteriores son, bueno, eran oficina Colón, calle Colón. Y miren, vamos a ampliar esto un poquitito más. Cambiado a oficina central y plaza Colón. Se ha cambiado para esto. De aquí a esto. Y aquí está obviamente, esto es un current timestamp nada más en el cual estamos mostrando todos los cambios que se están realizando. Entonces vuelvo a reiterar que acá podemos utilizar ifs, podemos hacer varias cosas. Podría preguntar, digamos, si digamos esta dirección antigua es diferente a la nueva dirección. Entonces ahí significa que ha habido un cambio o no, y ahí puedo hacer cosas. O sea, podemos trabajar con el código SQL que queramos dentro del cuerpo del trigger. ¿Listo? Podemos seleccionar datos, pedir datos de otras tablas para hacer comparaciones, etc. O sea, todo el código SQL que hemos aprendido en la parte de avanzado entraría aquí. También entra acá. ¿Listo? Bien, para que no sea muy largo el video, lo vamos a detener acá con esto de los triggers. ¿Listo? Ahí lo detenemos.